vacíos. La campaña sucia sería inventar cosas de él, inventar aspectos que quieran dañar y que sean noticias falsas que quieran hacer un daño profundo. Y en consecuencia, la emocionalidad que se tiene que poner a ese respecto tiene que permitirnos la paz suficiente de poder hacer una campaña con seriedad, con energía y con fuerza, pero que esa campaña no tenga la piedad que en muchos casos se tiene que argumentar. Estamos hablando de temas políticos, es fundamental que lo consideremos. Y por eso es necesario que nosotros agotemos ciertos pasos que estoy dejando aquí descritos. El primero y muy importante, la confidencialidad. Iván, si querés tener una campaña de contraste, Iván, si querés trabajar una campaña de protección a tus clientes, el primer aspecto que vas a tener que agotar es el de la confidencialidad. Hay que firmar convenios de confidencialidad que tengan penalización fuerte, porque nosotros quedamos expuestos en el momento en que un cliente nos expone también y nos pone entre la espada y la pared. Si hemos hecho algo inadecuado dentro de ese proceso de defenderlo, el cliente nos tiene en sus manos. Y el primer aspecto es, para tener paz, es la confidencialidad que firma el cliente y que firmamos nosotros con él. El siguiente aspecto dentro de eso es proteger esa paz a partir de un programa una plataforma que deben utilizar que se llama Ghost Browser. Ahí les dejo la dirección, ustedes la pueden ver. Si quieren empezar a trabajar con seriedad en una visión que les permita liberarse de todo riesgo, de la gran mayoría de riesgo, deben de usar Ghost Browser. Es una recomendación, Iván, y es una recomendación para el grupo. Además, los proxies que les permiten tener un servidor que impida el rastreo de su cuenta, debe de ser, aquí les dejo también la dirección, un proxy store.com. Aquí les dejo las dos direcciones, ambas, y además las pueden ustedes checar, tienen un costo por cantidad de proxies, tienen un costo mensual cada una de ellas, y si ustedes olvidan en algún momento pagarlas, les van a banear sus cuentas, las cuentas que ustedes estén trabajando. Igual está Luminati, pero además de eso tienen que tener la capacidad en su equipo de que puedan protegerlos de ataques externos. De hecho, en aspectos de cortafuegos y ciberseguridad, Iván, yo recomiendo que nos aboquemos al equipo de Cifpol que está entre nosotros. Los bots se pueden dar, o sea, para que tengamos una campaña que nos permita paz y que podamos penetrarnos, los bots se pueden dar en dos modalidades, y quizás en algunas otras, pero las que usamos habitualmente es, ahí les dejo la dirección, en donde pueden comprar bots para poder hacer una operación de defensa, de cortafuego, de resguardo de su cliente, y también pueden incubar las cuentas propias. Ojo, en algunos países es más fácil, por ejemplo, en México es más fácil tener una cantidad suficiente de chips para ir creando los bots, para ir creando los troles, y países como el nuestro no. Aquí es un poco más complicado. El primer aspecto, entonces, Iván, que te puedo dejar esta noche es, tenés que tener la tranquilidad suficiente para poder hacer una operación, una carga, una táctica digital que te haga sentir la certeza de que no vas a quedar en una exposición legal, una exposición jurídica, en una exposición que te meta en un problema serio. El primer aspecto, el primer principio del código Jedi. Para tener la paz en el universo, es necesario que vos también tengas la paz de hacer una operación que te proteja. El siguiente aspecto. No existe ignorancia, solo existe entendimiento. El Jedi debe de ser perspicaz y entender el mundo que lo rodea. El Jedi debe conocer el humor social que se está manejando a partir de las campañas en el lado oscuro. El Jedi debe de tener el suficiente contexto de un mapeo de actores, pero también entender el humor social que se está dando. En consecuencia, no existe ignorancia, solo existe entendimiento. El segundo principio que estamos hoy agotando tiene que ver con que nosotros mapifiquemos en cualquier campaña digital, no solamente en las campañas de contraste. En cualquier campaña tienen ustedes que tener la claridad de qué actores están jugando. Primero se plantea el objetivo de su campaña, y algo que les quiero compartir y que de hecho, Iván, quisiera que tuvieras presente. Al cliente hay que darle primero lo que quiere y después lo que necesita. ¿Por qué primero lo que quiere? Porque muchos clientes se acercan con nosotros y nos dicen, yo quiero que haga A, que haga B, que destruya, y nosotros tenemos que bajar esa energía que ellos traen y darles en principio algo que los calme y luego hacer lo que nosotros consideramos que es oportuno para alcanzar el objetivo que nos están diciendo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que yo recomiendo?
que tengan un mapa de actores reales. No puede haber ninguna campaña digital que no tenga actores reales entrelazados. ¿Qué programa le recomiendo? ¿Qué programa te recomiendo, Iván? El Policy Maker, que es fundamental, que nosotros usamos siempre para poder hacer la mapificación de actores que están en contraposición y actores a favor. El Midjet Mind Manager se lo recomiendo para ver cómo está la interrelación entre esos actores y poder tener acciones. ¿Qué les recomiendo para hacer medición? El Midjet es pagado, vale más o menos $350, pero es prolongado en el tiempo. El Policy Maker es gratuito. Para que se vea el peso de la identidad digital, ¿qué les recomiendo? Fanpage Karma. El Fanpage Karma les está costando aproximadamente, no sé, vamos a ver, ahorita está creo que en $200 al mes. Se lo recomiendo para que hagan cálculos e interacciones. Nosotros lo usamos. Tweetonomy puede haber una versión gratuita, pero también hay una versión de paga que le recomiendo. Ese vale $20 en aproximado. Mentionlytics, ese vale $300 al mes. También se lo recomiendo. Y Hash Tracking, que cuesta $20 por query y que les recomiendo para que ustedes tengan la medición de cómo está el rival y su candidato. Es importante que conozcamos eso. No solamente que se conozca la información que nosotros tenemos de la oposición, sino de nuestro propio cliente. ¿Qué tenemos que tener claro? El objetivo y quién es el decisor de ese objetivo. El objetivo y quién es el influenciador de ese objetivo. El objetivo y quién puede servirnos de difusor de información en una campaña. Y estamos hablando todo de campañas digitales que tienen una compenetración con la realidad humana. Es decir, no puede haber una campaña digital exitosa si no se tiene una conexión con el humor social del entorno donde estamos trabajando, si no se tiene una conexión con lo que está sucediendo y también quiénes son los que interactúan y cómo les vamos a dar en el cerebro. Más adelante vamos a ver cómo la psicología es muy importante en el tema de las campañas. Y por eso, Iván, te digo que el segundo principio del código Jedi es: no existe ignorancia, solo existe entendimiento. Aquí te dejo algunas herramientas para que puedas utilizarlas y hacer la medición, hacer el benchmarking, hacer el comparativo, y nosotros las usamos constantemente. El tercer aspecto que le quiero compartir a Iván y al resto del equipo es un aspecto que tiene que ver con la emocionalidad que le ponemos a las campañas de contraste digital. No existe pasión, solo existe serenidad. El objetivo de una campaña de contraste digital nos la han hecho a nosotros. El objetivo es el cerebro, la mente, la psicología de nuestro rival. Por eso es muy importante, y lo ven ustedes ahí, que al final del día podamos tener su círculo vital, su círculo más cercano. Por eso es tan importante que el WhatsApp participe de esto, que hayan distintos canales digitales que puedan tener un impacto. Para ganar la batalla de las percepciones, podemos utilizar cargas pautadas. Ya hablamos de los bots, ¿verdad? Se recuerdan. Ya hablamos de los troles. La diferencia en un bot y un troll es que el bot es un robot al que se le puede poner cierta programación. En cambio, el troll es una persona que está detrás de ciertos perfiles y los humaniza. Bien, en este caso, y los bots y los trolls ya pueden entrar en una interacción. Lo importante es de que haya un impacto en el cerebro de todos los que circundan a la persona que es nuestro objetivo, y también que ustedes sepan cómo defender a la persona que ustedes, con la que están trabajando. Cada paso debe ser estudiado. Debemos de crear roles. Es fundamental que en una campaña de contraste digital se creen roles. Debe de haber un rol de héroe, que en este caso puede ser nuestro cliente o ayudante del héroe. Debe de haber un rol de villano, que en este caso puede ser nuestro opositor o ayudante de villano. Debe de existir una víctima que protege nuestra campaña, pero también debe de haber una misión, la causa. Si no le hacemos todas esas adaptaciones, o sea, cuando estamos hablando de una campaña de contraste digital, muchos creen que solo es atacar, hacer meme, empezar a darle con desgaste, con mentira, y eso no es así. Una campaña de contraste digital implica una planificación, implica que tengamos la claridad de objetivos, que tengamos la visión que se tiene que entregar. Muy bien, no existe pasión, solo existe serenidad. Por ejemplo, cuando nos están atacando, nosotros tenemos que bajar al cliente, hacerle entender que eso no es el fin del mundo y que la reputación que le están dañando no todo el tiempo va a estar en ese nivel de arrastre que está dando. Y tenemos nosotros, porque somos los que estamos en el día a día, los que somos experimentados en esto, que calmarle la energía, porque él cree a veces que con un troll que lo esté atacando, que con un bot que le esté dando seguimiento, él ya quedó dañado. No es así.
De hecho, nosotros estuvimos recientemente, estoy todavía terminando una campaña de control a daños en donde nos atacaron a más o menos 1,500 cargas de Twitter diarias durante un mes. Es decir, diariamente nosotros recibíamos 1,500 descargas y al cliente le estaban haciendo pedazo la reputación. Y teníamos que decirle, espere, no se desespere, porque miremos cómo está la capacidad que está teniendo esta empresa para poder hacer que se conecte la gente. Y cargaban 1,500 y solo tenían 20 reacciones al día. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo una operación de defensa en la vida real. O sea, nosotros estábamos yendo a defender cada persona que tagueaban en esa campaña. Nosotros íbamos con una entidad de relaciones públicas a decirle al periodista, al líder de opinión, al influenciador, esta es una campaña de bots en contra de una marca. Y por favor no la replique. ¿Qué logramos con eso? Que ellos tuvieran, después de 1,500 tweets al día, 20, 25 reacciones con un like, con un retweet. ¿Eso qué quiere decir? Que al cliente tenemos que insistir, aunque lo estén atacando así, no con eso ya acabó su reputación y esto quizás ni siquiera sea una crisis. Eso es muy importante. Luego, un aspecto vital, que no existe caos, solo existe armonía, el cuarto principio del código Jedi. ¿A qué me refiero con esto? Todas las cosas están interconectadas y tienen interdependencia. Ustedes tienen que tener la claridad de cuál es el objetivo de ataque, de quiénes son sus defensores, de cuál es su raíz. Tienen que tener la claridad de cuáles son sus intereses y sus debilidades. Es decir, si ustedes quieren enfocarse en una campaña real de contraste, en una campaña real de contención, en una campaña que pueda apoyar a su cliente, tienen que conocer el objetivo y todo su entorno, pero también tienen que conocer a su cliente con el objetivo, su entorno, su raíz, sus alianzas, sus debilidades. Es fundamental. Y por eso es que los bots, los troles, tienen que tener arquetipo a la hora de sacarlos a luz, tienen que tener personalidad. Eso es fundamental, si no, no van a lograr el impacto que se necesita, lo que nos pasó recientemente en esta campaña que estuvimos conteniendo. 1,500 cargas, todos los días, 1,500 cargas, pero sin ningún impacto, sin engagement. En consecuencia, es fundamental que tengamos la carta de identidad y personalidad de nuestro objetivo, pero también la carta de identidad y personalidad de nuestro cliente. ¿Para qué? Para sacar algo que es un halo semántico de ataque, le llamamos. ¿Qué quiere decir un halo semántico de ataque? Que vamos escogiendo las áreas en donde podemos impactar y no siempre escogemos debilidades. Esto es muy importante. No siempre para hacer una campaña de contraste se escogen debilidades, se pueden escoger fortalezas. Porque si siempre escogemos debilidades, muy probablemente ya está blindada la persona o el objetivo, ya se ha vuelto de teflón, pero en cambio, si encontramos de sus fortalezas las áreas de reversión, nosotros podemos tener un impacto fuerte. Por citarles un caso, había en un congreso de un país, no me voy a referir a un ejemplo de un cliente específico, un diputado que era muy bueno para defender causas, era muy bueno para hablar, pero de pronto fue a un centro en donde habían médicos que no estaban siendo bien atendidos por el Ministerio de Salud y él se cubrió todo el cuerpo, se protegió y de repente el médico sale a recibirlo y le dice, gracias por venir, pero yo quisiera tener un traje de protección como el que usted tiene. Y en ese momento, esta persona se queda callada. Y ahí era exactamente la forma de revertirlo. O sea, su fortaleza mayor era que él era muy hábil para hablar. Tenía mucha capacidad de penetración con sus mensajes. Cuando esa fortaleza se le cae, se volvió una tendencia tan intensa porque él había sido silenciado por un médico que además es un héroe en cualquiera de los países que estamos hablando. Bien, en consecuencia, no existe caos, solo existe armonía. Implica que debemos de conocer las redes de interconexión de nuestro objetivo. Por último, voy a hablar de un aspecto fundamental. No existe la muerte, es el último de los principios del código Jedi. Solo existe la fuerza. ¿Qué implica que no existe la muerte? Siempre debemos estar preparados para la muerte física nosotros y estar compartiendo de manera permanente estos conocimientos. De hecho, yo puedo morir mañana. Cualquiera de nosotros puede morir, pero las enseñanzas que se compartieron, los consejos que se dieron, la visión que se transmitió a otra persona, las ideas que se dejaron, persisten. Debemos de estar preparados para morir físicamente en cualquier momento.
como debemos estar preparados para que nuestra brigada digital muera en cualquier momento, porque la pueden banear, porque se puede perder. Y en ocasiones, está por ahí Santiago, no me dejará mentir que uno se entristece cuando pierde un troll, porque uno empieza a encariñarse, créeme Facundo, créeme Iván, uno empieza a sentir una conexión con sus bots y con sus trolls, y lo siente parte de la familia. Y lo peor, uno empieza a vivir un mundo paralelo también con los trolls de oposición. Y nos ha pasado ya que de repente, cuando se para la campaña de ataque, se genera una nostalgia extraña. Imaginen ustedes, uno vive un mundo paralelo en este tipo de campañas en los que uno aprecia y duele cuando se pierde un troll. Y es un troll, pero es que uno les tiene nombre, les tiene identificación, les tiene distintivo. Así como tiene que estar uno preparado para la muerte de sus bots, de sus trolls, también uno tiene que estar preparado para la muerte propia, la muerte física. Y eso implica que uno tiene que estar listo para estar compartiendo la información, compartiendo el crecimiento, compartiendo la visión y morir en algún momento. No voy a entrar a detalles, solo les voy a decir que en este mundo de las campañas alternas, de las campañas B, hay que estar preparado para la corrupción y para la pureza. Hay que ganar aliados del bando opuesto en ocasiones. Hay que navegar con una bandera enemiga en muchas otras ocasiones. Y al final de cuentas entender que la muerte no es una tragedia, sino es una parte del ciclo de la vida. Lo voy a dejar hasta ahí, porque todavía queda un intercambio, pero Iván, ¿qué es lo que te puedo compartir de los años que tengo de hacer campañas de contraste digital? Bárbaro, Luis, más que interesante. Iván, te dejamos todo a vos. Pues es muy interesante todo lo que nos estás comentando, Luis. Se nota la experiencia en este tipo de campañas. Yo quiero también comentarles a todos que yo soy completamente a favor de las campañas transparentes, de las campañas donde no es necesario dedicarse a golpear al contrario, y que sea nuestro punto de enfoque. Yo a todas las personas con las que puedo trabajar, con los clientes que he tenido, lo que les comento es juntar las técnicas del marketing político, de las campañas políticas, pero también entrelazarlas con las técnicas del marketing comercial, que son las que se dedican a lograr. Hay una técnica que ya está completamente probada para poder lograr hacer que la gente se convenzca y le dé clic al botón de comprar, o en este caso, pues vayan y emitan un voto a favor de que nosotros estamos emitiendo. Pero en un ambiente político como es el mexicano, pues es realmente muy difícil enfocarse de lleno en eso cuando vivimos en un mundo separado. Una división que tenemos en la sociedad siempre es liberales contra conservadores, siempre es fifís contra chairos, y al final de cuentas todo lo erróneo que pueda salir de la administración en curso, pues siempre es nada más ataque político, ¿no? Y me atacan, ¿no? Pero cuando la administración dice que los contrarios están haciendo algo indebido o están teniendo algunos errores, entonces ahí sí están en lo cierto. Yo por eso es que casi siempre manejo varias páginas de internet cuando empiezo a trabajar, que es la página de nuestro cliente, para poder sacar ahí todo las opiniones del cliente, todo lo que él plantea para poder mejorar la sociedad. Y tengo por ahí siempre también algunas páginas para trolear, y hay siempre algunas páginas para poder hacer un diario digital donde uno se dedique también a confirmar un poco las propuestas del cliente, y otros son para trolear constantemente, ¿no? Porque es muy difícil intentar hacer un trabajo donde no estemos golpeando, cuando todo alrededor es puro golpeteo, es pura guerra sucia. Entonces aquí, aparte, con todo lo que nos estás diciendo, pues una pregunta esencial podría ser, pues, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cuáles serían las estrategias para podernos defendernos sin entrar en confrontamiento, sin entrar en dedicarnos solamente a hacer puras fake news,
solamente puros memes, sin estar todo el tiempo nada más en una guerra sucia, ¿no? Que es lo que impera más pues en casi toda Latinoamérica, ¿no? No conozco toda Latinoamérica, no he tenido la oportunidad de trabajar, pero sí un poquito fuera de México. Y veo que es muy similar. Por ejemplo, yo ahorita hay problemas en Colombia, entonces, y los veo muy similares a los problemas que estamos teniendo en campaña aquí en México con Morena y Obrador y todos los contrincantes o todos los AMLovers siempre están discutiendo entre sí. Perú por ahí tiene más o menos también problemas similares. Entonces, Latinoamérica está inmerso en ese tipo de campañas y en ese tipo de confrontamientos sucios y donde son puras fake news, ¿no? Son puras mentiras y a eso se han dedicado muchos de los asesores, pues aparentemente también funciona y funciona bien, ¿no? Entonces, sí, esa sería básicamente una de las preguntas. ¿Cuáles serían las técnicas para podernos defender sin entrar en esas campañas, en esos confrontamientos de guerra sucia? En principio te quiero comentar, Iván, no necesariamente siempre que alguien nos ataca, siempre que nos ataca un troll o un bot, tenemos que responder. De hecho, la recomendación es de que no le demos incremento a la visibilidad. Hay que esperar en ocasiones que se apague solo. Porque a veces nos hacen un solo contenido de ataque y el cliente rápidamente dice, me están haciendo daño, me están atacando, me quieren destruir, y uno tiene que tener la fuerza justamente de decirle serenidad. En realidad, dejemos y veamos si crece, si él tiene interacción con otros actores que no sean troles también, porque, por ejemplo, si a un troll le está dando retweets y le está dando likes, otro grupo de troles no tiene el mayor alcance necesario. Ahora bien, hemos tenido campañas en donde un solo retweet hace que suba el nivel de alcance porque es una cuenta de 50,000, de 100,000. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que si queremos la paz, tenemos que prepararnos para la guerra. Entonces, si queremos la paz, tenemos que tener por lo menos un deck, le llamaríamos, de 100 cuentas que nos den el soporte para que así en algún momento, si es necesario, ellas entren a quitar y nuestro cliente, nuestro candidato, en el caso tuyo, algunos clientes comerciales, no tengan por qué salir ellos directamente a enfrentarse, sino que sea un equipo de defensa, de calma, y no estamos diciendo que va a atacar a ningún rival, simplemente que contenga. Y recordemos que dentro del manejo de cuentas alternas y de bots o troles, hay campañas que son de contención. No todas tienen que ser siempre de ataque. Hay campañas de contención, hay campañas de difusión y hay campañas en específico que el estratega considera que son necesarias, que ya son campañas de evidenciar los fallos, evidenciar las falencias o evidenciar el carácter del rival en la competencia. Pero no siempre un equipo, un deck de 100 cuentas va a servir para confrontar, para atacar o para hacer daño. Y ojo, la diferencia entre la campaña negra y la campaña sucia precisamente es, en eso, que podemos en muchas ocasiones mantenernos únicamente con esa contención sin tener que caer a aquello que es complicado. Pero en el momento en el que nuestro cliente es atacado, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para poder darle la suficiente fuerza y concentrarnos en lo que nos corresponde. Mensajes, colocar mensajes, colocar mensajes, colocar mensajes. Y no tiene que ser un mismo equipo. Puede haber un equipo A y un equipo B. El equipo A se dedica y se concentra en la colocación de narrativa y el equipo B puede estar haciendo una batalla de una característica no institucional, sino que puede ir sacándolo del contexto de la situación. Entonces, no siempre tenemos que mantenernos en una pugna y no es regla que tengamos una brigada digital de ataque y daño. No tienen que ser haters, tienen que ser acciones que vayamos midiendo a partir del momento que se está viviendo. De hecho, yo no he encontrado en el trabajo que he hecho una campaña que sea idéntica a la otra. Nosotros hacemos en algunos casos campañas que tienen una característica de ataque de 45 días, de defensa de 45 días o de posicionamiento. Y esas campañas de 45 días, que las hemos trabajado con Santiago, por ejemplo, que está acá en el grupo en este momento,
no se parece una a la otra, aunque tengamos el mismo tema, aunque tengamos el mismo objetivo, porque las instituciones en ocasiones también necesitan esa defensa, las instituciones y los funcionarios que están en el cargo público. Y sin embargo, una con otra y otra y otra, puedo decirles que las últimas 5, ninguna de las últimas 5 que nosotros hemos manejado se parece una a la otra. Yo, Oye, Luis, y así en un poquito más concreto, ¿cuál sería un ejemplo de una estrategia que has tomado, pues básicamente de defensa sin entrar en campañas sucias, sin entrar en denigrar a los oponentes? Bien. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos tener una campaña adecuada, lo primero que tenemos que estudiar es a los rivales, los opositores. Antes que cualquier cosa, el humor social, muchachos. Es fundamental. Es fundamental que tengamos esa estructura. ¿Se recuerda cuando hablábamos de que no existe ignorancia, solo existe conocimiento? Lo primero que tenemos que saber es cómo se encuentra el imaginario colectivo, por citarles un ejemplo. Si hay un par de troles, bots o lo que fuere, que se dejan y nos vienen a atacar en un momento que la audiencia está distraída, no hace ni falta que nos metamos a defensa. Pero tenemos que tener una artillería detrás, ¿verdad? Pero campañas concretas que yo haya tenido, primero, si alguien me contrata es porque ya tiene la posibilidad de que venga un ataque. ¿Qué es lo primero que yo le pido? Su objetivo. ¿Qué es lo segundo que yo le pido? La mapificación de sus actores. Y cuando él o ella me pueden dar, pues lo agradezco. Y cuando no, yo hago la indagación profunda. Eso que implica una serie de reuniones, por lo menos 5 o 6 reuniones con personas que me pueden ir dando información. Entonces utilizo el Policy Maker, empiezo a hacer la mapificación y ahí selecciono a los actores que tengo que tener bajo mayor cuidado. ¿Qué quiere decir? Que generalmente hay un decisor del ataque que se me va a venir y hay un influenciador de ese decisor. Entonces los estudio a los dos. Les saco un mapa de personalidad. Luego de que les saco un mapa de personalidad, tengo preparado un halo semántico de ataque por aquello de que se ofrezca, pero los tengo estudiados. En consecuencia, generalmente lo que hago es dividir a los actores y me quedo con los actores más trascendentes y sobre ellos voy haciendo, si es necesario, una disminución de su capacidad para colocar mensajes, porque recuerden que estamos hablando de percepciones. Y si en la percepción mi marca, mi cliente, mi candidato, mi funcionario público está siendo muy atacado, muy probablemente en el lado B necesito debilitar un poco la voz que le está haciendo el ataque. Y entonces, en ese caso, lo que hago es no hacer un esfuerzo masivo, sino que solamente un golpeteo estratégico para debilitar la capacidad de comunicación que tiene esa persona. Los dividí primero, los estudié y ya los tengo listos para hacer solo un ataque rápido hacia cierto actor que está haciéndole daño a mi cliente. Oye, tal vez parezca una idea un poquito separada de lo que estamos haciendo, pero al final de cuentas se entrelazan. Ahorita con las nuevas restricciones mexicanas, yo no sé en los otros países si en cuántos países entró la restricción de las redes sociales, puesto a que todo este tipo de confrontamientos se llevan sobre todo en Facebook. Twitter también entra mucho en este tipo de confrontamientos. Pues cuál sería un poquito la estrategia a seguir, porque lo que aquí estoy escuchando con la gente con la que yo convivo, pues es un aumento, o sea, la campaña sucia, la campaña de la guerra, va a trascender un poquito de solamente hacer noticias falsas, que es lo que Facebook nos está empezando a controlar para que no las hagamos. Y con esto de que vamos a tener por ahí quién hace las publicaciones, entonces va a dar pie mucho a aumentar el trabajo significativamente en los tribunales electorales. La guerra sucia tengo entendido que va a empezar a salirse nada más de las redes sociales para llegar directamente también a la guerra judicial, a los tribunales electorales, con la idea de voltear, de hacer que los contrincantes con tanta demanda que empiezan a recibir, independientemente de se gane o no, van a empezar a tener que dedicarles el tiempo y mucha cabeza,
pues a solucionar todas estas situaciones. Entonces, creo que por ahí va a venir una guerra fuerte también y se va a salir de redes sociales con todas estas cambios que está viendo, pues entonces va a ser evidente, va a ser evidenciar al candidato tanto cuánto están gastando en redes sociales. Por ahí ya salieron 700,000 pesos nada más en 2 anuncios de Facebook, y exceder los topes de campaña que están establecidos, y por ahí todo lo demás pues que en las legislaciones electorales existen, todos los errores que se puedan cometer. Por ahí tenemos una tarea muy detallada que hacer nosotros como consultores para poder conocer qué sí decir y qué no decir, y que no se nos salga de control y nos llegue la guerra sucia afuera de las redes sociales y empiece ya a trascender toda esta información. ¿Qué podemos hacer para no llegar a esos puntos? Primero, mi recomendación, me disculpo con las damas y con los compañeros, pero mi recomendación sería, lo primero, crear perfiles de todos los demás candidatos. Tener un perfil con el nombre de los demás candidatos, porque miren, pues, eso de que se pueda determinar de dónde vino el ataque, eso va a ser extremadamente complicado. ¿Quién quita que abramos un perfil con el nombre Luis Enrique Monterroso y Iván Ramos? ¿Quién quita que lo empecemos a utilizar para hacer una carga de contenido? Y que luego digamos, sin que nosotros estemos presentes, sin que nosotros hayamos sido los originarios, sin que nosotros hayamos creado esos perfiles, ¿quién quita que después digan, Iván Ramos y Luis Enrique Monterroso hicieron cargas negativas contra los candidatos opositores y los queremos enjuiciar? Y nosotros vamos a estar ajenos a todo ello. Pero todo eso se va a valer. Al final de cuentas, antes se hablaba de que se iban a poner restricciones en Facebook, luego se vinieron las restricciones en Twitter, luego se vinieron más limitaciones y contenciones. Al final de cuentas, y en el tiempo te vas a dar cuenta de que se va a también poder hacer cierto tipo de operaciones. Incluso ir a los tribunales va a ser un momento mediático. Y algo de lo que decía la presentación es que lo que uno busca en una campaña digital es que trascienda lo mediático, que llegue a los periódicos tradicionales. Qué bonito va a estar el ambiente cuando se den todos esos procesos, porque van a ser exposiciones. Mira, yo honestamente, Iván, esperaría un poco a que avanzara la normativa y la vigencia, y te digo con honestidad que intentaría aprovechar para mi cliente ese momento de exposición. Imagínate que un cliente que sea poco conocido, de pronto otro cliente que vaya segundón o tercero lo empiece a atacar y ambos ganen visibilidad y empiece a haber una pugna legal y eso haya queda cobertura de medios y los dos vayan creciendo. Como dijeran en otros países, qué chévere, otros dirían qué chilero, qué chingón, lo que quieran. Qué bonito que la prensa televisiva y radial empiece a darles cobertura. ¿Y qué pasó? Hicieron un contubernio para crear una falsa denuncia y los dos empezaron a crecer. Entonces, ¿se vale o no se vale hacer cosas como esas? Bueno, ¿por qué no usarlas? Lo único que no se vale es perder. Yo al menos haría algo por el estilo. Entonces tenemos que meter parte de la inteligencia necesaria para poder visibilizarse. Pero yo podría hacer algo así. Y probablemente ustedes también. ¿Algún comentario? Sí, es muy, muy interesante cómo lo estamos viendo ahorita con un diputado del Movimiento Naranja. Pues creció mucho, se habló mucho de él, bien o mal, como decía Dalí. No me importa que hablen bien o mal de mí, lo importante es que hablen por medio de un poquito machista, ¿no? Le dijo a su esposa que lo hicieron público, una reunión de Zoom que tenían ellos dos, lo hicieron público y le dijo, baja la rodilla que te casaste para mostrarme a mí, no a todos los demás. Y se hizo un ambiente donde todo mundo se hicieron hashtag, donde todo mundo se hizo una tendencia impresionante. Evidente, desde mi punto de vista fue algo en contubernio total entre él y su esposa para poder levantar un poquito, aunque se hable mal, levantar un poquito de su propia imagen, ¿no? Entonces es también la misma campaña de contraste o la misma campaña negra, pero con uno mismo. O sea, en lugar de hacerlo todo el tiempo contra los clientes, es ahora algo yo también para levantarme, ¿no? Claro. Es que al final de cuentas el cliente, yo creo que Facu ya encendió su micrófono, no sé cómo estemos en tiempo. Sí. Solo voy a pedirle a Magda.
Nos quedan acá unos 10 minutos, 15 minutos. Quería leerles unas preguntas y de paso hacer una mía también. Pero Paco, yo quiero hacer una pregunta. A ver, Pipe, solo respondo a Magda volando. Magda, sí, efectivamente en Panamá se han dado procesos de violación. En Guatemala se puso muy rígida la ley, pero a pesar de todo, en algunos casos se tomaba en cuarto de guerra la decisión de quebrantar la ley. Imaginen ustedes, para ganar visibilidad. No en la nuestra, no en el caso mío, pero yo sé que hicieron decisiones en cuarto de guerra. Los yihadistas también tuvieron que replantear el tema de su estrategia de contraste. Una vez que se volvió, nos dice Francisco, obligatorio aparecer quién paga los anuncios políticos o encontraron cómo burlar a Facebook. Algún tipo. En principio, yo esperaría, por lo menos en esta fase inicial, solo que se diera un poquito más de conocimiento de cómo funcionaría, pero el tip que les puedo decir es que ¿cómo? Yo todavía no logro entender cómo van a identificar cada una de las cuentas, cómo van a identificar cada una de las tarjetas. Hay tantos mecanismos. Si alguien nos quiere hacer daño, para dañarnos. Muchísimos mecanismos pueden haber. Lo que acabo de decirle a Iván, imaginemos que hubieran perfiles en nombre de otros para atacar. Y eso hasta puede ser una estrategia de posicionamiento. Decir que se tiene cuentas. Ustedes han visto las cuentas parodia. Por supuesto, las cuentas parodia en ocasiones ayudan a hacer de teflón al cliente, porque le van haciendo a la ciudadanía ver como algo gracioso, amigable, y eso lo va favoreciendo. Y uno mismo puede abrir una cuenta parodia de su cliente. Por favor, ¿quién hacía una pregunta? yo, Pipe. Pipe, por favor. Luis, es que veo a Iván muy enfocado en el concepto de contraste solamente como esa campaña de atacar de manera perversa o de campaña dañina, agresiva, oscura, por decirlo así. Pero mi experiencia, y quiero saber tu opinión, es que incluso la campaña oficial de un candidato puede hacer contraste a su adversario. ¿A qué voy? Por ejemplo, eso donde se ve muchísimo en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común que Biden haga contraste de frente a Trump o viceversa. Y no necesariamente es ese tipo de campaña que está refiriendo Iván. Y quizá la más común y la más decente es empezar a refutar de manera burlesca cualquier propuesta o cualquier gestión si se está enfrentando a un gobernante del retador, como le dicen en algunos países. No sé qué piensas tú y no sé si estoy interpretando mal a Iván y me gustaría que aquí pues socializáramos sobre el tema. Perfecto. Fíjense ustedes que en ocasiones, Iván y al resto del equipo, al estratega le toca hacer crecer a un tercero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede ser que ese tercero en contienda le quite votos al que está en primer lugar. Entonces, en ocasiones nos va a tocar que apoyar al crecimiento de otro. Ya vimos la campaña de Goni, en donde al final de cuentas lo que buscaban era equilibrar y el primer lugar fue perdiendo fuerza en la medida de que fue ganando Evo Morales por popularidad. Y en las últimas semanas se pueden decidir cosas. Entonces, no necesariamente todo el tiempo va a ser hablar mal de todos. En algún momento vamos a tener que tener movimientos subterráneos para hablar bien de algunos. Y esto nos va a favorecer. Pero como es un ajedrez, al final de cuentas, ¿qué nos permite? Ustedes, el movimiento de caballo. El movimiento de caballo es un movimiento oculto que se puede hacer en L y que puede tener distintos puntos de caída. Pues hagan de caso que la campaña, bueno, tener una brigada digital de soporte es prácticamente tener un caballo, una pieza de caballo en el ajedrez, porque ella nos permite hacer movimientos que no necesariamente tienen que salir desde la postura institucional. Entonces, Iván, es necesario en el ajedrez tener tus dos caballos alineados y preparados para el momento en que haya que hacer movimientos sorpresivos y movimientos ocultos, que no siempre van a hacer ataque, porque los caballos no siempre atacan. En muchas ocasiones defienden, en muchas ocasiones ponen en riesgo a la dama y en muchas ocasiones ponen en jaque al rey. En consecuencia, mi recomendación es que en tiempo de paz nos preparemos para la guerra teniendo una brigada digital que se van a convertir en los caballos del ajedrez. ¿Algún otro comentario, equipo? Cintia, que ya vi que estás con el micrófono abierto. Faco, por favor. Perdón, no, yo que te quería consultar ahí cuando hablábamos de los trolls, del ataque, si responderles o no. También mi duda es qué tan silencio hay que hacer, cuánto tiempo hay que hacer silencio, porque cuando uno recibe un ataque, sobre todo acá en Argentina lo que está viendo es mucho trolls disfrazado de periodismo digital, ¿no?
que atacan a una figura. Y digo, hay muchos que entran en pánico y deciden dejar de publicar, tuitear o publicar cosas en Facebook, en sus redes. Y es como, ojo, porque el hecho de no publicar no tener una comunicación digital porque te atacan los trolls, es también, digamos, una respuesta. Bien, en este caso te comento, mira pues, en el momento en el que, voy a tomar la palabra de Toribio, de Marco Toribio, en el momento en el que vos estás disputando la narrativa, al menos para mí, te voy a decir qué sucede conmigo. Cuando yo veo que una persona que está siendo sujeto de ataque, o en el caso cuando nos ha tocado a nosotros que plantear eso, empieza a responderme con mis palabras, yo ya impuse la narrativa. Y entonces se montó a mi barco de comunicación. Y entonces lo jodí. Se fue, él perdió esa batalla porque está siguiendo mis palabras, está diciendo mis mensajes. Y él debería de mantenerse, y yo lo haría, mantenerme en mi línea de comunicación, en mi línea de comunicación. Si me meten muchas noticias negativas, no empezar a responderle, porque eso lo que hace es que yo salga de mi línea de comunicación y me incorpore a la narrativa que alguien más me está imponiendo. Y no hay por qué. Andrés en muchas ocasiones utiliza una frase que alguien empezó a sembrar noticias falsas de un candidato opositor diciendo que había tenido relaciones sexuales con un cerdo. Y le decían todos los asesores, pero es que sos un loco, ¿cómo vas a poner que este pastor, era una imagen de alguien, tuvo relaciones sexuales con un cerdo? Eso no lo va a creer nadie. Y entonces Andrés cuenta que el estratega le dice, no importa si lo creen, lo que yo quiero es ver que este hombre me responda que no tuvo relaciones con un cerdo. Y en ese momento yo ya gané porque lo estoy metiendo a mi conversación y a mi narrativa. En consecuencia, yo no soy de la idea de responder en muchas ocasiones, y los silencios, como bien decís, también es una forma de comunicación, y desde mi criterio, si te sacan 10 noticias malas, vos tenés que meter 100 noticias buenas, y entonces las 10 o 100 que te hayan metido ya se equiparan con lo bueno que has estado haciendo y mantener el ritmo de tu comunicación a partir de tu planificación. Si hay necesidad de hacer una campaña B, que esa campaña B te saque de contexto y te lleve a otro ámbito, pero que tu narrativa se mantenga firme. Yo lo haría así, de hecho así lo he hecho con mis clientes y me ha funcionado. Bárbaro, excelente. Sí, yo creo que el problema generalmente es eso, que muchos se abatatan, decimos en Argentina, ¿no? Pero quedan atascados en su estrategia y le cuesta entender. Pero también muchas veces pasa porque no hay una estrategia definida. Entonces, frente al ataque... Exacto, y no hay rudeza. Miren, mucha, yo he notado muchos consultores que se dejan influir por el cliente, y lo que les decía, al cliente hay que darle primero lo que quiere y después lo que necesita. Y el cliente entra a una pugna con uno, le dice, yo soy el que le pago, ¿por qué usted no va a hacer lo que yo le estoy diciendo? Pero lo que sucede es que uno está todos los días en esta vaina, uno ha vivido momentos con otros clientes, uno come, desayuna, cena, duerme, despierta con esto. En cambio ellos cada 4, cada 5 años van a la contienda, en cambio uno está todo el tiempo en esto. Así que uno tiene que tener la fuerza de carácter y decirle, se hace lo que yo digo, porque si no, no me contrate. Quédese con el que le toma las fotos, quédese con la prima que le recomienda. ¿Para qué me contrató? ¿Para qué está invirtiendo en mí si no me va a escuchar? Exacto. ¿Qué te parece, Elliot? Elliot, ¿qué te parece lo que estamos comentando? Para Elliot que está... Ahí está. Elliot. No, gracias. No, interesantísimo. Estoy aprendiendo. Para mí es un mundo muy nuevo, así es que no tengo mucho que aportar. Estoy aprendiendo mucho. Muy interesante. Yo he estado más en el sector privado que en la parte política. Y bueno, este tipo de mercadeo, llamémoslo así, en el sector privado no es muy común, digamos, por lo menos en empresas medianas o pequeñas, pero creo que hay una oportunidad también para usarlo en las empresas. O para defenderse, sí, es cierto. Bueno, viendo que si no hay más preguntas y nada, y ya siendo la hora, podemos darle cierre a esta mentoría de Luis Enrique y de Iván, ¿sí? No sé si hay algo más para agregar o algún concepto más que quieran dejar en claro o alguna otra información. Yo
voy a reiterar la información que yo tengo, que es mándenme su foto y su descripción para que esté en la web de Soy iCody si son socios. Y Luis Enrique, Iván. O tal vez únicamente decirles que desde la experiencia deben repetir tantas veces, la mayor cantidad de veces posible el mensaje que quieren que se pegue. Y aunque ustedes ya se hayan aburrido de escucharlo, ustedes no son el público objetivo. Ustedes tienen que entrenar a sus equipos para estar escuchando todo el tiempo el mismo mensaje de diferente forma, con una fotografía, con un video, con un meme, de distinta forma, pero un mensaje, uno, tiene que ser el que penetre, el que impacte, uno. Y con ese tienen que estar repetitivos de una manera permanente. Entonces, la última recomendación que le daría a Iván y al resto del equipo en campañas de contraste digital no es solo el golpeteo, también es inteligencia detrás, estrategia detrás, medición, investigación detrás. Y así pueden tener éxito. Solamente esos. Muchísimas gracias, Luis Enrique. La verdad, excelente el evento de hoy. Los esperamos el viernes que viene, entonces también en horario Argentina serían las 9, en México creo que son las 7, si no me equivoco. Y seguimos acá. Pronto viene el Social Media Night para septiembre. Un abrazo y buen fin de semana. Que la pasen muy bien, buenas noches. Que descansen. Un abrazo. Chao, chao. Que los acompañe. Chao, Iván. Adiós.